Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Academia de Ciencias, pico de COVID-19 llegará con entre 1.000 y 4.000 casos diarios. Un informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales señala que el escenario de una curva aplanada y con un control total de la epidemia es improbable. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, publicó titulado Estado actual de la epidemia de COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, en el que se señala que las perspectivas de evolución de la enfermedad en Venezuela son sombrías, incluso bajo las hipótesis más conservadoras, y estas apuntan a en algún momento entre junio y septiembre la enfermedad tendrá un pico en el país. En el escenario más conservador, en algún momento del próximo trimestre, el número de casos diarios estará entre 1.000 y 4.000, por lo que se requiere visualizar las demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de personal de salud en las etapas críticas de la epidemia, además de planificar junto a otros sectores de la sociedad las estrategias para la salida progresiva de la cuarentena y la normalización de actividades durante el presente año. En un escenario de aumento leve en la tasa de contagio, el modelo predice un pico de un poco más de 1.000 casos nuevos cada día después de la primera semana de septiembre. En el escenario de aumento sustancial en la tasa de contagio se esperan más de 4.000 nuevos casos por día durante la primera semana de junio, señala el documento. Parece bastante obvio que este primer escenario, el escenario más agresivo, no se va a dar, pero de todas maneras, si estimando el escenario más conservador que utiliza la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 1.000 casos cada día en septiembre, pues son una cifra de altísima preocupación. Esto lo digo yo. El informe agrega que el número de casos que se reporta oficialmente cada día no parece ajustado a un escenario epidemiológico como el de la COVID-19. En momentos en que Nicolás Maduro, jefe de Estado en disputa, afirma que por recomendación de expertos hay que radicalizar la cuarentena en Venezuela, el informe parece darle la razón sin ninguna posibilidad de considerar que la academia tenga sesgo a favor del mandatario. Sencillamente la experiencia de otros países es que el crecimiento de la enfermedad es indetenible hasta que llegue un momento de crisis. El escenario de una curva aplanada y control total de la epidemia que se ha venido difundiendo es improbable a la luz de los modelos epidemiológicos, advierte el informe de la ACFIMAN. Dice, el informe utiliza datos de la epidemia de COVID-19 registrados en Wuhan, Italia y otros países avanzados en la crisis mundial del coronavirus para crear un modelo matemático para predecir la evolución de la enfermedad en Venezuela y parte de las siguientes premisas. Una tasa de contagio inicial a partir del reporte del primer caso baja, debido al decreto de cuarentena que tuvo un nivel de acatamiento alto, sobre todo en el sector de la población donde se produjeron los primeros casos. Y después viene una tasa de contagio creciente debido a la incapacidad de la población de mantener la cuarentena, sobre todo en el sector de la población más vulnerable, donde ya hay transmisión comunitaria y debido a una creciente percepción de que la epidemia se controló y por lo tanto no es necesario mantener el distanciamiento social. Esta percepción deriva del retardo con el que se ha desarrollado la epidemia y probablemente la magnitud del subregistro, indica el informe de la ACFIMAN. Se estima un subregistro que se estima un subregistro en el mejor de los casos podría ser del 63% y en el peor del 95% de los casos sintomáticos hasta el 23 de abril de 2020. Dada la baja cobertura diagnóstica que reporta Venezuela, es probable que exista un subregistro significativo en el número de personas infectadas que se reportan oficialmente. Agrega el documento sobre la COVID-19 y su evolución en Venezuela, agregando que Venezuela ha mostrado una cobertura diagnóstica por habitante basada en PCR-RT más de 5 veces menor que la de Colombia, Ecuador o Perú, apenas unas 5.600 pruebas, 150 diarias, procesadas únicamente en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Este era el informe del que yo les hablaba ayer, que había hecho la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales,
a partir de modelos matemáticos que pues daba un alarmante pronóstico de que en algún momento del próximo trimestre, como ya les dije, pues el número de casos diarios estará entre 1.000 y 4.000. Ahora, ¿estará el Estado en la capacidad, en la capacidad no solo de diagnosticar todos estos casos, sino de atenderlos? Bueno, a primera vista pareciera que no. Mientras tanto, ayer nos dieron la cifra nuevamente de 8 casos, ayer nos dieron 8 nuevos casos, nos lo dio la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la cifra. 8 casos más de COVID-19 y Venezuela suma 422 contagios confirmados, y la palabra confirmado es sin duda la clave de toda la frase. Vicepresidenta anunció que se registraron 3 en Aragua, 2 en La Guaira, 1 en Falcón, 1 en Miranda y 1 en Nueva Esparta. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció este lunes 11 de mayo la confirmación de 8 nuevos casos de coronavirus, con lo que la cifra de contagiados en el país aumentó a 422, mientras la de fallecidos se mantiene en 10. Aseguró que los nuevos casos se registraron 3 en Aragua, 2 en La Guaira, 1 en Falcón, 1 en Miranda y 1 en Nueva Esparta, de los cuales solo 3 son de transmisión comunitaria y el resto son importados, 3 procedentes de Colombia y 2 de Chile. De acuerdo con una reseña de Venezolana de Televisión, Nueva Esparta se mantiene como el territorio con mayor número de casos registrados, con 130 contagios, seguido de Miranda con 101, Aragua con 39, Distrito Capital con 33, Táchira 24 y La Guaira con 17. Al referirse a la procedencia de los casos importados, reveló que 55 de ellos son casos provenientes de Colombia, España con 30, Brasil con 17, 10 de República Dominicana, 4 de México, Perú y Estados Unidos. De los 200 casos, 7 casos con contagio activos, 92 se encuentran en hospitales, 96 en centro de diagnóstico integral, 19 en clínicas privadas, mientras que los fallecidos se mantienen en 10. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. También tengo que decirles que en el primer mes completo de cuarentena, la inflación no se quedó quieta, no se quedó en su casa, y esto tiene que ver con la emisión de dinero inorgánico y por supuesto con la gigantesca improductividad que ha traído no solo la cuarentena, o quizá no principalmente la cuarentena, sino la falta de gasolina que ha encarecido los precios de todos los productos. Duele decírselos, pero así vamos. Inflación de abril en Venezuela se ubicó en 80%, Asamblea Nacional. Y cuando uno ve las cifras que acaba de dar Banco Central de Venezuela y cuánto se parecen a las de la Asamblea Nacional, de hecho superan a las de la Asamblea Nacional, uno tiene que decir, bueno, la Asamblea Nacional está haciendo bien su trabajo en este particular. La inflación interanual se ubicó en 4.210%, aseguró el diputado Alfonso Marquina. El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, reveló este lunes 11 de mayo que la inflación del mes de abril fue de 80% y a la vez responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro por el agravamiento de la crisis económica. La inflación interanual se ubicó en 4.210%, mientras que la inflación acumulada en 341,61%. Desde la Asamblea Nacional presentamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la inflación por rubros en el mes de abril. La Asamblea Nacional alertó que los rubros más afectados en abril fueron la salud, bebidas alcohólicas y tabaco, alquiler de vivienda y transporte, que experimentaron una inflación de más de 100% en solo dicho mes. El sector salud registró una alza inflacionaria de 162,44, seguido por el de bebidas alcohólicas y tabaco, 132,66, alquiler de vivienda 112,28, transporte 105,57 y vestido y calzado con 70,32%. El problema sigue siendo la usurpación y sus medidas de hambre, concluyó Marquina. Son las 6:39. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Hoy es 12 de mayo de 2020. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Si tenemos la suerte de que Internet nos deje tranquilos y no tenemos que cortar esto nada. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Noticia que rompió el celofán durante el día de ayer. Guaidó aceptó la renuncia de Juan José Rendón.
El estratega político Juan José Rendón presentó su carta de renuncia al cargo de estratega general del comité presidencial que ejercía en el equipo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino por más de 50 países. Según informó este lunes el equipo de prensa de Guaidó, este aceptó su renuncia y agradeció su dedicación y compromiso con Venezuela. En la carta divulgada por el equipo de Guaidó, Rendón ratificó su respaldo a la causa democrática e hizo un llamado a todos los sectores nacionales e internacionales a reforzar el respaldo al presidente interino y la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional como única vía real para salir Venezuela de una catástrofe sin precedentes. Son los egos, mi amigo, son los egos que están haciendo mucho daño. Mucho ego, demasiado conería también. En una entrevista con CNN, Rendón dijo la semana pasada que firmó un acuerdo preliminar con la idea de explorar si se podía capturar y entregar a la justicia a varios miembros del gobierno de Maduro que están procesados o que tienen órdenes de captura. Sin embargo, asegura que este acuerdo no llegó a hacerse efectivo y que decidieron desentenderse de quienes ejecutarían el operativo, por lo que considera que la información que ha salido a la luz por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha sido manipulada y tergiversada. Jamás estuvo en el interés de la comisión ni de ninguno de sus miembros participar en actividades violentas y mucho menos ilegales o vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países, dijo Rendón en la carta de renuncia. Y yo me acuerdo de un refrán muy venezolano, oyendo esta frase, que dice: se metió a brujo sin conocer la hierba. Si usted no está si no está en su interés participar en actividades violentas y mucho menos ilegales o vinculadas a personajes reclamados por la justicia y con cuentas pendientes en varios países, yo me pregunto qué diablos hace juntándose con este señor Boudreaux y firmando un contrato además, ¿no? Tremendo. Guaidó dice que no hay duda de que la operación Gedeón estuvo financiada e infiltrada por el régimen. Esto fue en una entrevista que dio anoche a Carla Angola en EBTV Miami. El mandatario aseguró que la operación Gedeón fue financiada por testaferros del régimen que engañaron a los participantes para llevarlos a una masacre. Vamos a leer la nota. El mandatario Juan Guaidó alertó este lunes que el régimen de Nicolás Maduro financió las incursiones armadas a Venezuela. Es un esquema que vamos a denunciar en todas las instancias. Hay financiamiento por parte de la dictadura. Un empresario testaferro muy vinculado al conductor del programa de chismes. Ustedes saben cuál es el programa de chismes. Estos son parte del elemento de investigación que estamos adelantando. En una entrevista para EBTV Miami, el presidente interino precisó que no están seguros de las personas que tuvieron un rol de agentes dobles en la operación. Sin embargo, sí se atrevió a asegurar que no hay duda de que estuvo infiltrada y financiada por el régimen. Guaidó señaló que no quieren dar muchos adelantos, pues prefieren que se desarrolle en la justicia internacional. Sentenció que ocurrieron violaciones de derechos humanos. Es muy grave, insisto, el haber montado esta simulación, dijo. Aseveró que algunos de los supuestos detenidos el 6 de mayo estaban desaparecidos desde finales de abril, según denuncias de sus familiares. Además, Guaidó aseguró que plantaron presos y cadáveres. Y yo tengo que leerles también, voy a leerles también ahorita en este momento, pero la tengo que buscar porque no la tengo aquí a mano, una declaración que dio 20 Venezuela y María Corina Machado sobre la situación del momento en el país. Déjenme buscarla, déjenme ver si se las consigo aquí rapidito y la podemos. Vamos a ver, María Corina Machado, porque no me da resultados. En el socialismo lo primero que muere es la verdad. Esto no es de hoy, esto no es de ayer, quiero decir, esto es del 7 de mayo. Vamos a buscarlo por 20 Venezuela, a ver qué pasa. Fue un comunicado que dieron ayer en 20 Venezuela. No, tampoco lo consigo por aquí. Yo se los consigo y en algún momento lo leemos. Mientras tanto, hay que decir que en audiencia fantasma dictaron privativa de libertad al diputado Renzo Prieto. Es la segunda vez que el parlamentario es apresado por el régimen. En lo que han calificado como una audiencia fantasma, la noche de este domingo, el Tribunal 13 de Juicio dictó privativa de libertad contra el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Renzo Prieto. Familiares, amigos y su equipo de defensa denunciaron que Prieto se encontraba desaparecido desde hacía 48 horas. Así lo indicó también la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional. Renzo es un diputado honesto,
de los que patean la calle exigiendo el cambio que queremos millones de venezolanos para nuestro país, manifestó la Asamblea Nacional en Twitter, a su vez que exigió su liberación. Esta sería la segunda oportunidad en la que el diputado Renzo Prieto se encuentra nuevamente como preso político del régimen de Nicolás Maduro, y es el tercer parlamentario con esta condición, además de los diputados Gilbert Caro y Juan Requesens. Mientras tanto, déjenme buscarle también, que también creía que tenía por aquí y no lo tengo, el orden del día de la Asamblea Nacional. Bueno, el orden del día de la Asamblea Nacional no lo tengo, pero la Asamblea Nacional va a estar hablando hoy durante su sesión, que como saben ustedes no se puede hacer en el Parlamento porque se los quitaron así de maldad. Por cierto, ¿dónde estará Parrita, chicos? Ah, por ahí salió Parrita hablando de que tenía que promover la ayuda humanitaria, que no sé qué. Parrita es un personaje, ¿ah? Y ahora yo digo, si les tenían infiltradas la Asamblea Nacional, ¿verdad? Porque está claro que le tenían infiltrada la Asamblea Nacional, ¿cómo no le van a tener infiltrada la fulana Operación Gedeón? Que además hay que decirlo, está en Miami, y en Miami hay mucha cuerda floja, mano. En Miami hay mucha gente que juega para ambos equipos, hay bastante gente que juega para ambos equipos. Aquí está el comunicado de 20 Venezuela, déjenme ver si les puedo leer algunas frases, aunque sea por aquí, por el PDF. Dice: elevamos una alerta urgente sobre el deterioro acelerado de la situación en Venezuela mientras el mundo está atendiendo la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. El régimen de Nicolás Maduro aprovecha para aumentar el control social de la población, a pesar de que simultáneamente pierde el control de las bandas criminales que ellos mismos crearon, financiaron y armaron. Postergar la resolución de la situación que atraviesa Venezuela es un error garrafal que conllevaría un altísimo costo en vidas para los venezolanos y desestabilización para los demás países del hemisferio. Ha quedado demostrado que la tragedia que aquí vivimos, así como las dinámicas criminales que la provocaron, no pueden ser contenidas dentro de nuestras fronteras, y sus perpetradores no descansarán en su propósito de desestabilizar a las democracias de la región. Por cada minuto que pasa, Venezuela profundiza dramáticamente su ya agobiante condición de Estado fallido, ausencia total de Estado de Derecho, pérdida de control sobre el territorio y la imposibilidad absoluta de garantizar un mínimo de seguridad humana en cualquiera de sus dimensiones. Nuestra nación atraviesa horas tan oscuras como peligrosas. El efecto acertado de las sanciones internacionales ha reducido las fuentes de financiamiento a las operaciones criminales de narcotráfico, contrabando de combustible y oro, lo cual ha exacerbado la lucha por el control territorial de las zonas donde se desarrollan estas actividades. En distintas zonas del país, bandas criminales se valen de los momentos de incertidumbre y de conmoción para consolidarse. Mientras tanto, les voy a leer un titular de Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice: 4 buques de guerra de Estados Unidos navegan cerca de costas venezolanas. El reporte de la situación naval correspondiente este lunes destaca que se detectaron 4 buques de guerra de los Estados Unidos navegando en el Caribe. La información está contenida en un informe elaborado por el Grupo de Monitoreo de la Flota Multinacional del Comando Sur, desplegada en el Caribe por órdenes del presidente Trump del pasado 1 de abril. En la vanguardia de esos 4 buques viene una formación con 2 de ellos, entre los cuales se presume puede venir el USS Detroit LCS-7, con otro no identificado. Ellos se ubican unas 100 millas al sur de Jamaica, es decir, a unas 500 millas de Paraguaná. Bueno, todavía están bastante lejos. Falcón. Los otros 2 buques vienen a intervalos de 100 millas. El último buque es el USS Kansas City LCS-22. Francia, Reino Unido y Países Bajos acompañan a Estados Unidos en su despliegue por el Caribe. Se conoció por fuentes abiertas que el buque de asalto anfibio francés Dixmude ha ido realizando apoyos con helicópteros en las islas de Martinica y San Martín, por lo tanto, encontrarse en esa región del Caribe, afirma el informe. Y uno de pronto se acuerda de aquella canción de Rubén Blades, ¿no? Que dice: ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, tiburón, ¿se acuerdan? Bueno, esa canción estaba dedicada a la Armada estadounidense, sin duda alguna. Eran otros tiempos, hace 40 años. Bueno, el imperialismo como que jugaba más duro en aquellos tiempos. O uno no sabe, pues, a lo mejor ahora juega más duro, y a uno hace 40 años, que era un niño, lo impresionaba más. Armada de Colombia calificó de inaceptable incidente con lanchas artilladas en Venezuela. Estamos verificando si hubo omisión
negligencia, indisciplina táctica, falta de predicción. ¿Qué circunstancias permitieron que 3 botes se suelten? Dijo el comandante de la Armada Nacional de Colombia, Evelio Ramírez. Verdaderamente qué pena, ¿no? Que se te suelten unas lanchas que terminen en Venezuela para efectos de la propaganda de tu archirrival. El almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional de Colombia, calificó este lunes 11 de mayo como inaceptable el incidente con lanchas artilladas en Venezuela. Yo pensaba en eso también, no, en eso no digo. O sea, hablando de cómo Colombia es ahora enemigo del Estado venezolano, cómo pasamos de ser socios, hermanos comerciales a ser enemigos, cómo Venezuela pasó de tener amigos en el mundo entero, de ser un país cuyo pasaporte era respetado y valorado en el mundo entero, a ser lo que somos hoy. Y eso es una muestra del gigantesco fracaso que ha representado la revolución bolivariana. Nuestros únicos amigos hoy son países además muy ajenos a nuestra idiosincrasia, países muy ajenos a nuestra manera de ver la vida, que si Rusia, que si Corea del Norte, que si Turquía, puro país, para nosotros países raros, man. Entonces, bueno, el responsable o uno de los responsables de ese desaguisado, el señor Arreaza, ha demandado a Colombia resolver con realismo la situación de las embarcaciones armadas, y esto es una nota de Telesur. Vamos a ver qué dice el canciller del régimen de Maduro en Twitter. Twitter suspendió temporalmente la cuenta de la Cancillería de Venezuela luego de que Jorge Arreaza evidenciara la responsabilidad de Colombia y Estados Unidos en la incursión fallida. Esto les duele más que una sanción, que les cierren Twitter, porque como viven de la propaganda, como solo existen en la propaganda, si les cierran las posibilidades de hacer propaganda, se ponen malitos, ¿vale? El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, instó al gobierno colombiano a entrar en el realismo político por respeto al pueblo colombiano y aclarar la situación de las embarcaciones de la Armada colombiana encontradas en territorio venezolano. En una entrevista ofrecida este lunes a la emisora colombiana Caracol Radio, Arreaza expresó que no hay duda sobre la participación de las autoridades de Colombia. Es más que obvio, es notorio el involucramiento de las autoridades colombianas, tanto por acción directa como por complicidad, en la incursión fallida del pasado 3 de mayo. Yo me pregunto, si Caracol le da una entrevista a Jorge Arreaza y Blue Radio se la pasa dándole una entrevista a Jorge Arreaza, ¿qué pasaría, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, si Unión Radio le da una entrevista al canciller colombiano? ¿Qué pasaría con Unión Radio? Diferencia entre vivir en una democracia y vivir en otro tipo de régimen, en un régimen autoritario. Aerolínea colombiana Avianca se declara en quiebra voluntaria en Estados Unidos por la COVID-19. Esto es un duro golpe para toda la región. Avianca era uno de los principales transportistas de la región. El consorcio aerocomercial latinoamericano Avianca Holdings solicitó anunció este 10 de mayo que presentó ante el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York una solicitud para acogerse voluntariamente el capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. Esto no significa que la aerolínea cierra, sino que sencillamente bajas un switch, tienes una protección de tus acreedores, por supuesto tienes una intervención judicial en tus cuentas para ver cómo te piden un plan, para ver cómo vas a reflotar, etcétera, y si no, bueno, vas a quiebra. La aerolínea, que surgió en 2010 como resultado de la fusión de la colombiana Avianca y la salvadoreña TACA, inicia así un procedimiento de reorganización voluntaria para preservar operaciones debido a la pandemia de coronavirus, reseña RT. 3 o 4 titulares más para cerrar, varios de coronavirus. China registra 17 nuevos contagios, de ellos 5 en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Según las autoridades sanitarias, se trata de los infectados asintomáticos localizados en Wuhan, la capital de Hubei, que han comenzado a manifestar síntomas de COVID-19. Bueno, la pesadilla de que tú tratas de arrancar y te vuelves a caer con nuevos contagios. Esperemos que no sea así, porque si eso es así y no logramos levantar la economía mundial, digamos, en los próximos 2 o 3 meses, aquí lo que viene es muy duro. Digo, aquí en el mundo entero, ¿no? Y en Venezuela es súper más duro. El coronavirus llegó a Brasil en enero, antes de Carnaval, y yo sigo pensando lo mismo. En Venezuela también había casos de coronavirus mucho antes del caso oficial número 1.
El primer caso positivo de la COVID-19 en Brasil, el primero en la región, fue identificado el 25 de febrero en un ciudadano brasileño en la ciudad de Sao Paulo. La COVID-19 circuló en Brasil en la primera semana de febrero, en plena época de carnaval, más de 20 días antes del primer caso registrado por las autoridades de salud, según un estudio divulgado este lunes por la Fundación Osvaldo Cruz, el mayor centro de investigación médica de América Latina. De acuerdo a la investigación, la primera muerte debida al coronavirus se produjo en Río entre el 19 y el 25 de enero, mientras que la transmisión comunitaria ya se producía en Sao Paulo el 4 de febrero. A mí, llámenme loco. Yo sí pienso que esto estaba aquí en el mundo y sobre todo en América Latina y sobre todo en Venezuela, donde teníamos tanto contacto con China antes de enero de este año. Antes más, en diciembre de este año, yo juraría que en Venezuela hubo un brote. Esa neumonía que mató, una neumonía galopante que mató un montón de gente, probablemente detrás de eso haya COVID-19. Desde mi ignorancia, soy un absoluto ignorante en medicina. Equipos de grandes ligas aprueban propuesta para iniciar temporada 2020. La propuesta haría que los jugadores se reportaran a los campos de entrenamiento a mediados de junio durante unas 3 semanas. Una buena noticia, una noticia mala para los que les gusta el mundo de la farándula. Shakira se separa de Gerard Piqué, se separan de mutuo acuerdo. Aparentemente llegaron al final de una relación que empezó poco después de Sudáfrica 2010, o sea que duró unos 10 años. Y finalmente mataron a pareja en Carabobo y el presunto asesino avisó por teléfono. Jean-Pierre Blas y Laura Medina desaparecieron el lunes 4 de mayo. El jueves se recibió una llamada en la que informaban que estaban enterrados en un galpón textil. El móvil sería una deuda, el horror cotidiano que nos toca vivir como venezolanos. Que este día 12 de mayo de 2020 sea todo lo que ustedes esperan de él. Muchas gracias por estar allí. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos